Contacto Informativo presenta la entrevista. Y regresamos a Contacto Informativo. Tenemos en la línea al profesor Jorge Ávila, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos ustedes y al auditorio. Pues está este tema sin duda importantísimo, Evo Morales, su salida del gobierno de Bolivia y por supuesto su asilo aquí en territorio mexicano. Sí. Mira, si puedo comentar algo brevemente para contextualizar el desenlace pues que estamos viviendo. Ya habíamos venido comentando sobre todo el problema que se suscitó a partir de la elección del 20 de octubre del mes pasado, en que fue cuestionada la elección, impugnada, etcétera. Tuvo que intervenir la Organización de Estados Americanos para tratar de dar, digamos, legalidad a la elección verificada. El domingo pasado, por la mañana, se hace un pronunciamiento por parte de los auditores de la OEA, donde señalan la posibilidad o la necesidad de reponer la elección presidencial. En ese momento, los grupos que habían venido cuestionando el proceso electoral salen a las calles y piden la renuncia de Evo Morales. En ese sentido y en ese momento es cuando se empieza a hablar de la ruptura del orden constitucional, en la medida en que esas movilizaciones que se desarrollaron durante todo el domingo y que terminaron por la noche con imágenes que han circulado por todos lados de la violencia que se expresó por parte de los seguidores de Mesa y de Camacho, y incluso que allanaron la casa del mismo presidente Evo Morales, muestran una violencia desatada que exigió la renuncia de Evo Morales. Evo Morales, tratando de pacificar al país, decide renunciar y en ese momento pues se crea ya prácticamente un vacío de poder, efectivamente. Él tenía todavía su mandato del actual gobierno hasta el 21 de enero del próximo año. A partir del 22 tomaría posesión el nuevo presidente. Él adelanta pues su salida, se queda prácticamente el país sin gobierno. Formalmente, legalmente, él todavía sigue siendo el presidente de Bolivia, en tanto el Senado no ha recibido la renuncia ni la ha aceptado formalmente. Sin embargo, por la crisis interna que se precipitó, prácticamente él pues ya está fuera políticamente de todo lo que va a pasar en Bolivia a partir de este momento. Efectivamente, el gobierno de México ha concedido el asilo político a él. Él está por llegar en un par de horas aquí a México, en su calidad de asilado político por cuestiones humanitarias, porque efectivamente su vida estaba en riesgo ya en La Paz. Hemos sabido por parte del secretario de Relaciones Exteriores todas las vicisitudes que tuvo que pasar el avión que lo fue a recoger de las Fuerzas Armadas Mexicanas a La Paz, Bolivia, para poder recogerlo, sacarlo del país y trasladarlo hasta México, que llegará en un rato más. En ese sentido, lo que resta o lo que viene es, en primer lugar, el pronunciamiento que ya se hizo, un pronunciamiento por parte de la OEA, que era necesario, donde se llama a la no violencia, la pacificación del país y a la elaboración y el planteamiento de un nuevo marco para las elecciones que permita asegurar el Estado de Derecho, mantener el Estado de Derecho y el orden constitucional dentro de Bolivia. Sin embargo, las cosas adentro están muy complejas y esperemos que la situación no se radicalice en una guerra interna que no le dejaría ningún beneficio prácticamente a nadie dentro de Bolivia. Aquí lo que se está planteando es que en el nuevo proceso electoral que pueda renovar la presidencia, participe la Organización de las Naciones Unidas para que le trate de dar una certeza y una seguridad de que las elecciones y el gobierno democrático
se garantice en ese país. Oiga, profe, nada más una pregunta. Se ha manejado desde que renunció el presidente que fue un golpe de Estado. ¿Lo considera usted así? Sí, definitivamente sí fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque fueron las Fuerzas Armadas, que hay que aclarar muy bien, el comando de las Fuerzas Armadas estaba con Evo Morales. Acaba de renunciar el ministro de Defensa, que era partidario del gobierno de Evo Morales. Precisamente acaba de presentar su renuncia, y en esta renuncia él dice que lo hace porque no está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para reprimir al propio pueblo. En ese sentido, lo que quiero decir es que sí hubo una rebelión de las Fuerzas Armadas, que fueron las que el domingo mismo le pidieron la renuncia a Evo Morales. Esa fue la principal presión que él tuvo para presentar la renuncia por la tarde del domingo, pero no fueron todas las Fuerzas Armadas. La dirigencia seguía apoyando a Evo Morales, pero de alguna manera sí hubo una fractura dentro de estas Fuerzas Armadas, e igual con la Policía Nacional, que pidieron la renuncia de Evo Morales. En ese sentido, la salida de Evo Morales tiene que ver con esta presión que ejerció tanto el Ejército como la Policía Nacional sobre su presidencia. El gobierno mexicano en este tema, en ofrecerle el asilo político, sobre todo Acción Nacional se ha mostrado en contra y ha dicho que por qué se le ofrece pues el asilo a un mandatario que claramente para ellos pues no respetó la democracia allá en Bolivia. ¿Cuál ha sido su perspectiva de la actuación del gobierno federal? Creo que la tradición del gobierno mexicano respecto al asilo político forma parte ya de una larga historia, es decir, desde el siglo XIX, durante el siglo XX, el gobierno mexicano siempre ha dado muestras a nivel internacional de tener estas puertas abiertas a gobernantes que tienen problemas o a líderes políticos que son perseguidos en su país, cuya vida está en riesgo en sus países, y en ese sentido el gobierno mexicano ha dado asilo no solo a personajes que pudiéramos calificar como vinculados a gobiernos de izquierda, sino incluso también a gobernantes que pudiéramos calificar como de derecha y que también fueron considerados como dictadores, ¿verdad? Hay que recordar aquí el caso del rey de Irak, prácticamente cuando se da la caída de él y la llegada de Saddam Hussein. Es decir, México tiene una tradición de asilo indistintamente de las líneas ideológicas y políticas. Es una cuestión humanitaria y en ese sentido yo creo que sí es muy encomiable que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, inmediatamente que vio la precipitación de la crisis en la que Evo Morales ya no podía permanecer en Bolivia, porque ponía en riesgo su integridad física, le ofreció el asilo y él el día de ayer lo acepta, pero en ese sentido reitero, aquí no se trata de posiciones ideológicas, se trata de una cuestión humanitaria de alguien que tiene en riesgo su vida y su integridad, la suya, la de su familia, la de sus seres más cercanos, y creo que el gobierno mexicano en ese sentido, por esta tradición que ha tenido desde el siglo XIX y en el siglo XX, con todo tipo de personajes políticos perseguidos, ha actuado bien. Perfecto, pues ahí está esta opinión. Profe Jorge Ávila, le agradecemos mucho la atención y pues estamos en contacto. Sí, muchas gracias a todos. Gracias.